Radio El Vive y Ministerio de Cristo con Amor para el Mundo presenta. Amándonos para siempre. Uno de los temas de mayor complejidad en el matrimonio es el manejo del dinero. Como cristianos debemos conocer los principios bíblicos para poder entender y así poder llevar a cabo una excelente administración de las finanzas. Para ello es importante, antes que nada, conocer y aceptar nuestros roles dentro de nuestro matrimonio. Liderazgo amoroso para el esposo y sujeción voluntaria para la esposa. La verdadera armonía en el matrimonio no puede ser lograda a menos que el esposo y la esposa sepan, acepten y realicen cada uno sus responsabilidades en amor. Aunque ambos son iguales delante de Dios, el rol de cada uno es diferente. Los hombres deben proporcionar liderazgo amoroso, pero no pueden dirigir solos. Necesitan un apoyo de gran alcance y Dios ha diseñado a la mujer para proporcionarlo. El hombre es cabeza de una familia y tiene una obra que realizar para Dios, gobernar correctamente su propia familia. Su obra es doble, en su estado espiritual y en su estado exterior. Está llamado a ser el siervo. El liderazgo del esposo, más que un privilegio, es una gran responsabilidad. Más que ordenar, es un llamado a servir. Fue iniciativa de Jesucristo entregar su vida por su iglesia y venir a servirle. El esposo debe ser un buen imitador de Jesucristo y ofrecer un amor incondicional, voluntario, fiel y desinteresado para edificar a su familia. La esposa, que por ley está sujeta al marido mientras vive el marido, Romanos 7:2, hay que considerar las siguientes cosas con respecto a su conducta como esposa hacia su marido, las cuales debe cumplir conscientemente. Considerarlo como su cabeza y Señor, Primera de Corintios 11:3, Primera de Pedro 3:6. Estar sujeta a él como corresponde, Colosenses 3:18. Debe respetarlo como su deber principal, Efesios 3:18. Y los deberes de ambos, amarse el uno al otro, ser fieles el uno al otro, ayudarse el uno al otro, consagrarse a Cristo, ser pacientes el uno al otro, manteniendo relaciones sexuales con regularidad. Orar el uno por el otro. Teniendo en cuenta todo lo anterior y el principio bíblico que dice en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entendiendo que Dios es dueño y señor de todo lo creado y específicamente del oro y la plata, vemos que nosotros no somos dueños, sino mayordomos o administradores de lo que Dios provee para nuestro hogar. La Biblia dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Eclesiastés 4:9. Desde el momento del matrimonio, el dinero dejó de ser lo tuyo y lo mío y se convirtió en lo nuestro. La mejor manera de tener sanidad financiera es hacer un solo presupuesto para la familia. Así la pareja tendrá conocimiento total del verdadero estado financiero y el dinero podrá ser mejor invertido. El trabajo en equipo para administrar el dinero del matrimonio se hace indispensable para sacar adelante los proyectos que se propongan. Produce solidaridad, mejora la comunicación, se comparte la responsabilidad y elimina futuros roces. Cuando se equivoquen lo harán juntos y no se reprocharán. Cuando acierten se felicitarán el uno al otro. ¿Cómo equilibrar los gastos del hogar? Cuando se elabora un presupuesto, lo más sabio es poner orden en los gastos de primera necesidad y luego los que no lo son. Incluir el pago de las deudas y ajustarlo de tal manera que se logre destinar un porcentaje para el ahorro. A veces se lleva un estilo de vida superior al que se puede. No guardar un equilibrio en el presupuesto conducirá a un futuro fracaso financiero. Las deudas son enemigo de las finanzas, por eso no debemos endeudarnos. La Biblia dice que el que toma prestado es siervo del que presta, Proverbios 22:7. Por lo tanto, se requiere hacer un presupuesto familiar y revisarlo permanentemente.
Hay que pedir sabiduría a Dios para ser un buen administrador del dinero que Él nos da. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes aquí en nuestro programa de Amémonos para Siempre. Un programa que es de mucha bendición de los diferentes temas para los matrimonios que quieren edificar y restaurar sus vidas. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que habla sobre cuando la pobreza o el hambre entra por la puerta y el amor sale por la ventana. Desgraciadamente, cuando hay problemas económicos en los matrimonios empiezan las tensiones, las crisis, las peleas, las divisiones, inclusive recriminaciones que pueden ocasionar una separación, un divorcio y pueden ocasionar cosas muy difíciles. Por eso este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al matrimonio, generalmente, ¿verdad? Decimos que vamos a... que hasta que la muerte nos separe, que estaremos juntos en la pobreza, en la riqueza, que estaremos juntos en las buenas y en las malas, que estaremos juntos en todas las circunstancias, pero cuando empiezan las realidades de la vida, es ahí donde empezamos a ver si no estamos bien fundamentados en la roca que es Cristo, las cosas se van a poner muy difíciles. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la hermana Sofía Rodríguez, quien es médico naturista y además asesora financiera, ¿verdad?, en aspectos financieros, y nos viene a ampliar este tema dentro de sus conocimientos, nos viene a ampliar este tema para saber cómo desarrollar una vida económicamente ordenada dentro del matrimonio. Hermana, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, gracias, Kevin. Un placer para mí estar aquí, pues sobre todo para honra y gloria de Dios, ¿no? Porque creo que es de bendición esta palabra. Amén. Es lo que vamos a transmitir hoy. Sí, así es. Kevin, saludos. Hola, pues a todos, muy buenas tardes. Pues el día de hoy tenemos, como dijo Juan Felipe y la hermana Sofía, un tema hasta cierto punto controversial, ¿no? Que son las finanzas. Y el tema pues es basado en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios pues también viene tan completa que nos brinda esos aspectos, nos dice qué hacer para tener nosotros unas finanzas ordenadas y cómo debemos de hacerle dentro del matrimonio, porque bueno, ya somos una sociedad, ya somos una sola carne, como le dice en Génesis. Y bueno, aquí ya no existe de que si tú ganas más o yo gano más o tú porque ganas menos pues te hago menos y así, ¿no? O sea, somos un equipo y así es como tenemos que funcionar. Y para que esta sociedad nueva funcione y sea próspera, porque Dios quiere prosperarlo a usted en su vida en todos los aspectos, vamos a ver ciertos puntos muy importantes que aquí nuestra hermana Sofía nos va a apoyar para que nosotros podamos tomar nota y podamos llevar ese orden financiero pues que tanto nos hace falta en el hogar, ¿verdad? Así es. Adelante, hermana. Pues muchas gracias, reitero la invitación y pues vamos a tratar de ser lo más breve y conciso posible, que bueno, a lo mejor se nos mueven las cosas, pero vamos a tratar de abarcar. Sí, se mueven es porque hay que reordenar. Así es, así es. Y bueno, para mí uno de los aspectos muy importantes, porque de repente no lo concebimos mucho por la parte de las creencias, porque eso tiene mucho que ver en cómo nos desenvolvamos en la sociedad en cuanto a la economía. De repente no nos sentimos merecedores de tener riquezas, de tener prosperidad, de tener abundancia, y sabemos que Dios eso quiere para nosotros. Así es. Quiere que vivamos prósperos, que vivamos abundantes, pero por esas creencias que a veces nos han inculcado y que las traemos ya en el subconsciente, ya no conscientemente, es cuando nos cuesta trabajo a veces comprender muchas cosas. Lo que tú acabas de decir, que es muy importante, que no es lo mío, no es lo tuyo, es de los dos, es de la pareja que decidió hacer ese vínculo y que es una cuerda de tres cuando estamos con Dios. Entonces, cuando no tenemos claro esa parte, yo creo que es un poquito más difícil podernos negar al amor al dinero, que es donde ya entra el problema.
Así es. ¿sí? Entonces, pues para mí algo actualmente pues yo no estoy casada, ¿sí? Fui casada durante 18 años, pero creo que fue un aprendizaje muy grande todo lo que viví, todo el proceso que tuve, tanto estando casada como hoy, que no tengo un esposo, que bueno, ahorita estoy casada con Dios. Amén. Así es, nuestro Porque proveedor sé, por excelencia. exacto, sí, yo tengo bien comprobado que el Señor es mi pastor y nada me faltará en lo que es nada. Ajá. Y no necesariamente tenemos que trasladarlo a la riqueza material, porque yo conozco personas que son ricas en cuestiones materiales, pero no son felices. Exacto. Sí. No tienen esa paz. Entonces, cuando uno logra llegar a ese nivel de paz, a ese nivel de como de ecuanimidad, de reflexionar antes de hacer o de pedir la dirección o la guía antes de tomar cualquier decisión, yo creo que eso es de mucho más valor que todo el oro que se pueda tener del mundo, ¿no? Y bueno, pues en mi experiencia, para poder lograr o para ir logrando, porque pues a veces es complicado porque a fin de cuentas seguimos siendo seres humanos, el primer punto y más importante para mí es el agradecer. Claro. El vivir en contentamiento, porque a veces, y específicamente dentro del matrimonio, nos llevamos mucho como, pues, precisamente porque seguimos siendo seres humanos imperfectos, nos llevamos mucho por la situación que se presenta en el día, por el trabajo, por la escuela, por los hijos, por todo. Entonces de repente empezamos en una rutina que nos genera estrés, cansancio, sueño, y son cosas que como persona, como seres humanos, físicamente hablando, pues sí nos afectan en las emociones, y empiezan las fricciones en la pareja, y sobre todo cuando nos olvidamos de esa parte que es tan importante, que es el agradecer. Así es. Y yo he entendido y he aprendido y trato de ponerlo lo mayor posible en práctica desde que abro mis ojos, agradecer y vivir en contentamiento, pase lo que pase. ¿Qué pasa, hermana? Que eso es un buen punto, creo que es un buen punto de inicio. Pablo nos dice, ¿verdad?, que él sabía vivir en la pobreza o en los tiempos donde faltaba y en la abundancia. Siendo un hombre que dejó todo lo que tenía, inclusive seguía trabajando, seguía haciendo casas de campaña y seguía siendo, era pues un fabricante de, me parece, de telas y cosas así. De tiendas, ¿no? De tiendas. Y él seguía trabajando y él no quería ser una carga para la iglesia, y lo comenta en la palabra de Dios Pablo. Pero ¿cómo lograr ese equilibrio? Me preguntaba así: ¿cómo lograr ese equilibrio en el contentamiento de cuando no tengo? Porque cuando tengo, pues siempre vamos a estar contentos. Vamos a estar con, ay, gracias Dios por las bendiciones, eres maravilloso, me amas. Pero ¿qué pasa cuando Dios también nos quiere enseñar a agradecerle aún en tiempos difíciles? ¿Cómo lograr ese contentamiento? Bueno, yo he pasado procesos muy difíciles a lo largo de mi vida, y a pesar de que antes yo no conocía, y que me falta mucho por conocer, porque nunca acabamos de aprender. Entonces, en este proceso que yo llevo, que estoy conociendo más de Dios, yo antes de estar más cerca que como estoy hoy, yo siempre les agradecía. Yo creía en Dios. Hoy lo concibo de otra manera, pero antes yo siempre le agradecía a Dios. Y hoy que conozco un poco más, digo, wow, Señor, de verdad, cómo tú me has permitido pasar por el fuego y salir de ahí. O sea, cómo cuando la imagen de que cae Pedro al mar, sí, por la prueba de fe, que la prueba de fe camina y se hunde. se hunde. Pues así yo me llegué a ver muchas veces de que yo estaba en el suelo, que estaba hundida, y que yo he visto cómo la mano de Dios me ha levantado. Entonces, cuando empieza uno a experimentar situaciones que la fe va por delante, que pase lo que pase, sigue uno creyendo, es cuando tu fe empieza a aumentar. Y esa paz que nos da Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, empieza a florecer. Entonces, a mí, por ejemplo, me siguen pasando situaciones y me van a seguir pasando situaciones, pero el hecho de agradecer, lejos de que se haga una carga, se hace una cosa que hasta se disfruta, porque sabemos que tiene un propósito, que no nada más están pasando las cosas porque me porté mal o porque hice algo mal. No. O sea, que no, no podemos decir que todo esto es porque Dios nos castiga, o sea, nunca. Sino que entendemos, más bien es para sentarnos nosotros y analizar, hacer una introspección en nosotros, no echarle la culpa al esposo, a la esposa, al hijo, al trabajo. Exacto. No. Que yo, Sofía, ¿qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer? Porque muchas de las situaciones también son por las decisiones que yo tomo. Entonces, cuando no tenemos esa dirección, esa sabiduría, esa prudencia para tomar decisiones, pues como que más metemos la pata, como decimos vulgarmente, ¿no? Metemos la pata, sí, pero... Entonces, el agradecer para mí, de ahí parten muchísimas cosas, porque te levantas con una actitud diferente, que también es una de las cosas que yo creo que ayudan, de que, digo, también en la pareja, ¿no? Si tú estás mal, pues por eso está el otro. Exacto. Para que te levante, no para que te hunda más. Y yo consigo una pareja, a pesar de que ahorita no la tengo, que las personas debemos sumar, no restar. Exacto. Fíjese, hermana, que lo que está comentando a mí me pasó, voy a contar un testimonio personal, y esto fue hace poco, fue el año pasado, que yo quería tomar la decisión de comprar un carro. Yo tenía el de la empresa, pero yo quería uno para mí, por las circunstancias que de repente, si metía al servicio del otro carro, pues me quedaba sin carro, en fin. Entonces yo dije, no, pues para tener ese carro. Desgraciadamente, no lo puse en oración. Esa es una primera lección, hay que poner en oración las cosas. Correcto. Segundo, tomé la decisión de manera personal, por un deseo de mi corazón. Y pues ahí vamos, ¿verdad? Pagamos el carro. Y al rato salió que el carro tenía un problema en el motor. Y pagamos, ¿verdad? Pagamos toda la compostura del motor, todo esto. Y eso me llevó a pensar, ¿sabes qué? Tomé una mala decisión, y se lo comenté a Kevin. Tomé una mala decisión en ese momento con el carro. Y por eso me pasó todo. Por no dejarme guiar por Dios, no ponerle. Porque, ¿qué tanto tu deseo que tú tienes en tu corazón está de acuerdo a la voluntad de Dios? Que eso es lo que quiero oír. Porque muchas veces esto pasa, tomamos decisiones adelantadas y entonces pues vamos al fracaso total, ¿no? O ya vendimos el carro, pero ya después de unos procesos de estar ahí viendo qué va a pasar, qué vamos a hacer, y bueno, pues esto que quede como un testimonio de que primeramente usted tiene que orar cada que va a tomar una decisión económica, personal, familiar, espiritual. Usted tiene que orar y ponerle eso a Dios, que Dios se lo confirme de alguna manera, ¿verdad? Ya sea por medio de su palabra, por medio de alguna otra persona, de algún consejo. Y si no es en ese tiempo, y si no es eso que usted está buscando, de lo que usted cree que es, pues mejor hágale caso a Dios y no cometa un error tomando una mala decisión que después va a pagar las consecuencias. Claro. ¿No? Claro. Entonces, esto sí tiene que ver mucho con esta parte que tú dices, ¿no? Sí, y el conocer más de la palabra también nos obliga a cambiar de mentalidad, de romper con esas creencias precisamente que fueron infundadas en nuestra mente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, y yo creo que a muchos de nosotros nos llegó a pasar que estabas jugando y por algo te mandaban a la tienda, habías agarrado dinero X y ya después llegabas a tu casa y tu mamá te hablaba, vete a comer. ¿Y qué te decía? Vete a lavar las manos porque agarraste dinero. Entonces nosotros como personas lo tomábamos como que, lo vinculábamos como que el dinero es sucio.
Entonces es una creencia mal infundada y cuestión cultural también. Entonces cuando también la palabra nos empieza a cambiar la actitud, empezamos a ver que realmente no es así la vida. Realmente estamos hechos para la prosperidad, para la abundancia. Pero también tiene que ver lo que hablamos, porque la abundancia del corazón es lo que sale la boca. Y si nosotros hablamos de pobreza, pues vamos a tener pobreza. Exacto, dice la palabra de Dios, perdón que te interrumpa, ahorita se me vino dice la Biblia, ¿verdad? No recuerdo el versículo, pero pues dice Dios que piden, pero piden mal. Por eso no se les da, ¿por qué? Porque piden para sus concupiscencias, ¿no? Y aquí algo que tú comentabas que es muy cierto, que yo creo que todos caemos en ese error de que no sabemos esperar. Somos muy dados a caer en nuestras fuerzas y en codiciar eso, ¿no? Lo que tú dijiste, exacto. Yo quiero el coche, me gusta el coche y voy a comprar el coche, ¿no? Ni siquiera lo pusimos en oración. Y a los 15 días el motor que truena. Híjole, yo me quería así de, Señor, realmente nos estás dando una lección tremenda. Es que sí, que queremos el auto, pero ¿para qué? Llegó un momento en que me frustré tanto, pero al mismo tiempo me dio risa porque dije, ¿qué lección nos acabas de dar? Sí, claro. ¿Verdad? Porque totalmente. no supimos esperar en ti y podemos ver a través de la Biblia tantos pasajes con tantos personajes que por no saber esperar, pues vino maldición a su vida, ¿no? Es correcto. Claro que sí, somos seres creados para la abundancia porque tenemos un Dios de vida, un Dios que sobreabunda nuestras vidas. Pero también nos pide una sola cosa, ser obedientes. Es correcto, ser obedientes. Y en el ser obedientes también está el saber esperar. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 6:17 que estoy viendo. Dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Es correcto. No seamos arrogantes, no seamos codiciosos. Y otra cosa, yo creo que también cuando uno es bendecido, no nada más es para nosotros. No. Es también para compartir, y ahí es donde viene la multiplicación, la duplicación. Amén. Digo, hacerlo sin interés. Sabemos que tiene una consecuencia positiva, ¿no? Pero dar, ser desprendido, no tener precisamente ese amor al dinero, yo creo que nos trae más bendiciones, porque yo hago mucho hincapié en que lo tengo comprobado porque son cosas que vivo. Entre más agradezco, más cosas que agradecer me llegan. Exacto. Sí, entonces para mí es como que una primicia el siempre agradecer. Claro. Y a mí me gustó mucho lo que dice aquí en Salmo 1:3, que habla de una persona que habla a Dios, que no sea soberbia, que no sea idólatra al dinero, ¿no? Dice, será como un árbol plantado a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace será prosperará. Entonces, realmente Dios quiere que confiemos en Él. Y soltar todo y poner todo en sus manos, porque no hay de otra. Realmente no hay de otra. O sea, podemos trabajar y podemos seguir luchando con nuestras fuerzas, pero si de verdad queremos ver esos frutos y que sean, ahora sí como decimos, ¿no? De gloria en gloria y de victoria en victoria, tenemos que ser totalmente desprendidos y confiados en que Dios tiene cosas mejores que lo que nosotros. Así es, porque aparte, pues fíjense, hay una palabra que a mí me encanta porque hasta suena dulce y es hermosa, y la palabra lo repite muchas veces: generosidad. Así es. La generosidad con la que usted ve, usted no va a dar algo para recibir ni siquiera la salvación, ni para que Dios le ponga una palomita y le aplaude, ay hijito, qué bueno. No, usted da porque usted le nace de su corazón. Claro. Y al nacerle de su corazón, generosamente,
usted va a obtener mayor bendición porque va a sentir la satisfacción de haber compartido. Dice la palabra, dar de gracia lo que has recibido de gracia. Y la gracia es algo que no merecemos. Si usted, Dios le ha dado salud, le ha dado amor, le ha dado salvación, le ha dado esperanza, le ha dado fortaleza, le ha dado un buen trabajo, le ha dado una hermosa familia, no es porque usted o porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él quiere darnos, Él quiere darnos ese regalo, que es un regalo inmenso que nosotros tenemos que valorar, porque es la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Así es. Y qué bueno que tocas ese tema de dar, porque también hay otro principio, porque para mí es un principio, el diezmo. Exacto. El diezmo, la ofrenda y las primicias. Amén. Que de repente, aunque estemos en los caminos de Dios, a veces renegamos, porque precisamente seguimos enamorados del dinero. Porque voy a dar un diezmo, porque voy a dar ofrenda. Y de repente no lo hacemos porque no sabemos ni lo que significa, ni lo que implica. Entonces, si dominamos ese principio, yo creo que también ya estamos del otro lado, porque damos con amor, no damos por conveniencia, damos por obediencia. Así es. Y por demostrarle al enemigo que quien domina nuestras finanzas es el Padre. El Padre. Y que de Él es todo, dice la palabra, ¿no? Que de Él, mío es el oro y mía la plata. Así es. Dice el Rey de los Ejércitos. Nosotros solamente somos sus administradores. Exactamente. Y en la medida que sabemos manejar las finanzas que Dios nos da, Él nos va dando más. Si no sabemos administrar poco, no vamos a poder administrar mucho. Por eso como que nos da cuentagotas y nos va probando, a ver, ¿sabes hacerlo? ¿Sabes multiplicarlo? ¿Sabes cuidarlo? ¿Sabes ayudarle a mi hijo? ¿Sí? Hace poco estaba leyendo un devocional era caminando con Jesús, ¿sí? Para mí el modelo de Jesús es el ejemplo más grande que puedo tener palpable. Y cuando yo leí una parte donde decía, no recuerdo cuál pasaje, porque eso sí me cuesta un poquito, que decía que se había encontrado un grupo de personas que no sé si eran fariseos, que les decía, tú me viste con hambre y no me diste comer, me viste sin vestido y no me diste vestido. Y le preguntan, ¿cuándo fue eso, Señor? Cuando tú viste a tu hermano que tenía necesidad de comida y de vestido y no le diste, es como si no me lo hubieras dado a mí. Así es. Entonces, literal, cada vez que yo veo a una persona en necesidad, yo veo su rostro de Cristo ahí. Entonces es cuando, si está en mis manos hacerlo, lo hago. Porque de repente a veces no traemos un peso en la bolsa y a veces no se puede dar lo que no se tiene. Así es. Entonces, yo cuando hay veces que no he tenido, porque yo gano por comisiones, cuando a veces no tengo, voy a la iglesia y me gozo y todo, pero a mí sí me entristece no llevar ofrenda o diezmo. Claro. Y yo, Señor, provéeme, bueno, yo sé que tú lo vas a hacer cuando lo vas a, pero cuando menos espero, llega. Por lo menos les puedo compartir que nunca me he quedado sin comer. A pesar de estar sin trabajo, nunca me he quedado sin comer. Sí, Señor. Y a mí se me grabó mucho algo que mi madre me dijo hace muchísimos años, que si los pajaritos que no trabajan comen, ¿por qué los que trabajamos no vamos a comer? Exacto. Y trabajamos de diferente manera porque pues hay muchas maneras de servir. Y es un trabajo. Así es. Es un trabajo con amor y bien remunerado. Así es. Tenemos yo le digo al Señor que tenemos el mejor gerente o el mejor dueño, ¿no? Él es el dueño de la empresa y Él siempre nos provee y siempre busca ayudarnos. Por eso la palabra referente a esto que estás diciendo ahí en 2 Corintios 9:7, ¿verdad? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. No, ay, Señor, pero es lo único que tengo. Bueno, está bien, pero voy a dar. Ni por necesidad.
o sea, porque quiero que me des más, Señor, te voy a dar. No. Porque Dios ama al dador alegre. Yo le voy a decir algo respecto al diezmo, punto muy personal. Yo le digo, y lo he comentado muchas veces, yo no doy el diezmo para que Dios me dé más o me sobreabunde, porque yo estoy contento con lo que tengo, con lo que me ha dado el Señor. Yo doy el diezmo porque en agradecimiento de lo que ya me dio, porque al fin y al cabo el diezmo es el producto del fruto que ya nos dio el Señor. Así es. Así es. Y es el 10% de lo que le pertenece. Así es. Entonces, pues verdaderamente usted tiene bendición, porque el dinero, y esto está comprobadísimo, cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, el poco dinero o lo que usted tenga en su cartera se va a multiplicar. ¿En qué sentido? Se va a multiplicar en el sentido de que le va a durar el dinero, le va a rendir, lo va a haga de cuenta que lo va a extender Dios de una manera que usted llega a la que y dije, ¿cómo llegué? Solo Dios sabe. Sí, y eso lo hace Dios. Entonces, qué bendición contar con esto, y en agradecimiento a Dios, ¿por qué no ofrendarle? ¿Por qué no diezmar? O sea, yo sé que hay muchas teorías y hay muchas iglesias que estamos peleando, que si diezmamos, no diezmamos, y a veces esto del diezmo es porque a veces se han usado mal los recursos, y vemos iglesias que los recursos no se usan para lo que se tienen que usar, que es para la obra de Dios. Pero independientemente de eso, usted tiene que dar el 10%, porque no se los está dando a la iglesia ni al pastor, se los está dando a Dios, se los está dedicando a Dios. Yo tengo un concepto de que el diezmo, pues sí, es el 10% de lo que ganamos, y es por obediencia. Total. La ofrenda, que puede ser igual o más que el diezmo, es donde queremos ver la mano de Dios, cómo multiplica nuestros beneficios. Así es. Y las primicias, pues yo no conocía de las primicias, y yo no sabía hasta este año que me tocó estar presente en esa fecha, porque yo estaba saliendo mucho de viaje y a veces no me congregaba. Entonces cuando yo supe lo de las primicias, dije, wow, Señor, de verdad. Y realmente no tenemos que voltear a ver. Yo en lo personal, yo no me preocupo en qué se lo gasta, no. Yo sé que es para la obra de Dios. Si se le da mal uso, no. Yo estoy cumpliendo con ese mandamiento de obediencia, de estar regresando. Incluso una vez mi pastora nos dijo que escribiéramos nuestro nombre y así. Y yo le puse, yo doy porque tengo, y porque tengo doy. Y me acuerdo que una vez estaba la pastora ahí predicando y dijo, yo esa vez que dije. No les dije, pues, ni puse mi nombre. Yo dije eso. Y sentí bonito que realmente las palabras que uno a veces Dios les pone en el corazón, lo ponen ahí, puedan ser reconocidas de alguna de otra manera, porque realmente eso transmite a la gente. Claro. Porque aunque estemos dentro de la iglesia, de repente somos dados a criticar, a juzgar, y pues no, porque realmente si lo vemos por ese lado, pues quienes están al frente de la iglesia, que son nuestros pastores, pues están trabajando al 100% en ellos, y yo creo que es muy válido que también ellos tengan un sueldo, por decirlo así. Así es, ¿no? Más aparte sabemos que hay que pagar renta, luz, agua, todos los servicios, todo lo que se ofrece, que si se tiene comedores, que si se lleva despensas, que si se apoya a otras iglesias. Exacto. O sea, yo realmente sí veo que al contrario, deberíamos de dar más, y que realmente la gente que tiene todavía más recursos, pues se esfuerce un poquito más. Claro, no, eso es bien importante, porque cuando empieza uno a ver eso que tú estás diciendo, que las despensas, la obra, que se tienen que pagar los gastos, que el obrero, ¿verdad?, es digno de su salario, dice la palabra de Dios. Sí, claro. Entonces, pues si trabajas, claro que tienes que dar, ¿verdad? Sí. Y aunque hay pastores, a lo mejor tenemos a veces pastores de medio tiempo, ¿no?, que a lo mejor tienen un trabajo, pero también les tienes que ayudar, porque también dedican un tiempo a la obra, y el estar pendiente de las ovejas no es fácil. Y además, con el tipo de ovejas que habemos, híjole, de repente yo digo, pobres nos quitan el sueño. Pobres. Ay, nos quitan, yo no soy pastora, ya me estoy. Sí, la verdad, pobres pastores, cuando vemos nuestras personas y vemos ahí,
el hermano es así, yo soy así, somos Sí. un cuerpo, pero hay que atender al cuerpo y no es Claro, fácil, por eso sí. tenemos que estar orando. El domingo pasado, ¿verdad? Tuvimos el Día del Pastor, estuvimos celebrando el Día del Pastor y estuvimos reconociendo la obra de nuestro pastor, porque verdaderamente debemos reconocer lo que hacen, porque muchas veces no vemos lo que están haciendo, ¿no? Yo creo que también hay que honrarlos porque, y de esta manera también se les honra apoyándolos porque, híjole, tienen una labor increíble. Yo la verdad admiro muchísimo, mis pastores son un ejemplo a seguir, yo los quiero muchísimo. Aparte que Dios los usa de una manera impresionante, son unas excelentes personas donde nos comparten una palabra que, bueno, yo sé que Dios los usa, pero que sí están trascendiendo mucho. La iglesia está creciendo bastante, gracias a Dios. Claro. Y pues cada día se ocupan más y más personas porque dicen que mucha es la miel. Pocos obreros. Y hay algo que yo creo que nos puede llevar a una escala diferente, si de verdad queremos tener un crecimiento en todos los sentidos de la vida, pues básicamente es la Biblia. De hecho, se conoce por los expertos que los empresarios más grandes del mundo, judíos, etcétera, etcétera, se rigen por los 5 primeros libros de la Biblia, El Torá. Pentateuco. Entonces, realmente yo los empecé a leer porque yo quiero conocer más, pero realmente lo que habla ahí, pues habla de sus promesas, que son las instrucciones de vida, la ley que nos rige para todo, y es como que el concentrado, ¿no?, de toda la Biblia, porque ya lo demás pues sí habla de historias, de pasajes bíblicos, pero realmente los empresarios se rigen mucho por estos 5 primeros libros y no nos convierte en gente religiosa, sino que llevemos un estilo de vida como Dios quiere. Como de acuerdo a Dios. Así es. Volviendo un poquito, retomando acá la parte de la planeación económica de las finanzas de los matrimonios, hermana. Sí. En 5 minutos, ¿qué están diciendo? ¿Ya se termina en 5 minutos? Wow. ¿Cómo es? Vamos a darnos prisa entonces. Pero sí quisiera volver a la parte de la planeación. Sí. ¿Cómo Aquí hay algo bien importante que quiero resaltar, de que la mujer juega un papel muy importante en el matrimonio. ¿Por qué? Porque regularmente somos las formadoras. Entonces, si como esposas no sabemos ser buenas administradoras, podemos llevar a pique la economía de la familia. Así es. Sí, esto es algo bien importante. Hay algo que no tenemos dentro de la cultura, que es la importancia del ahorro. Uh-huh. El ahorrar es para nosotros si nos sobra, y no es así. No debe ser así. No es así. En un matrimonio, en primer lugar, pues tienen que tener el concepto bien claro de que es lo nuestro, no lo tuyo y lo mío, o sea, lo nuestro. ¿Que cuesta trabajo? Sí, porque somos seres individuales y cada quien quiere su espacio y cada quien tiene su individualidad y etcétera, etcétera. Pero los ingresos deben de tener desde ahí, y eso es cuestión de diálogo, de negociación, porque por la misma formación que tuvimos de diferentes padres, de diferentes lugares de donde vivimos, entonces tenemos que llegar a una buena negociación. Para mí un matrimonio exitoso es un buen negocio. ¿Sí? Porque sí, o sea, ¿por qué? Porque tenemos que negociar, tenemos que hacer una buena negociación. Otro es que no debe haber secretos financieros. Muy bien. Podría yo atreverme a decir que hasta podría tener una cuenta mancomunada donde sepan qué ingresos hay y qué gastos hay, qué egresos hay. ¿Para qué? Para que entre los dos planeen bien los gastos de casa. Que se sienten ambos y hagan un presupuesto familiar. ¿Cuáles son los gastos fijos? ¿Cuáles son los gastos que se deben de considerar si se hacen o no se hacen? Porque de repente, y se da más en nosotras las mujeres, lo tengo que reconocer, que vamos a algún lugar
Y, ay, mira, está esto de oferta, ¿sí? Ok, a ver, esposos o familia, que si es algo que le beneficia a la familia, lo necesitamos. Le vamos a dar utilidad, le vamos a dar uso, o nada más lo vamos a comprar porque está barato, porque somos muy dados a hacer eso. Sí. Y al rato tenemos el closet lleno Y ahí tienen un puras montón de que cosas necesitamos. Y que no se usan a veces. y que no usan. se usan. Entonces, cuando tú vas a un supermercado y vas a comprar un champú, agarras este y luego volteas y ves que este tiene oferta y dices, este sirve para lo mismo, este cuesta más barato, y el cerebro reptiliano te dice, llévate el barato, a fin de cuentas va a ser lo mismo, ¿no? Y así es como funciona nuestro mecanismo de defensa ante eso. Entonces ese cerebro reptiliano lo tenemos que activar como pareja. Y que sin que nos ofendamos o que nos sintamos, porque por ejemplo si a ti se te antoja algo y él te dice, ay no, espérate, o sea, para eso está el diálogo. Yo creo que es muy importante eso. Yo me acuerdo que cuando yo estuve casada, de repente, para no decir cosas indebidas, me apachurraba la lengua. Sí. Es difícil, porque de repente se me llega a sangrar. Porque como iba a ser muy fuerte lo que iba a decir, pues me mordía con ganas. ¿No? Me mordía con ganas. El saber comprar con sabiduría, buscar calidad y precio, sí a buscar aprovechar las temporadas de oferta. Esos son muy importantes porque sí podemos comprar algo. Por ejemplo, cuando hace calor, ¿qué ponen en rebaja? Las cosas de frío. De frío. Ajá. Y sabemos que son cosas que vamos a utilizar, pues vamos a aprovechar esas rebajas, ¿no? Esta es una manera de economizar. Evitar lo más posible los créditos. Digo, hay negocio, incluso yo también lo manejo porque es una necesidad de trabajo, pero realmente yo siempre hago una conciencia y hago un filtro con un cliente que me llega para el crédito. Lo hago, no dejo que se ahorque solo. Exacto. No lo permito porque va sobre mi conciencia. Le puedo ayudar a conseguirle el crédito, pero ¿a costa de qué? Exacto. Nomás por ganarme una comisión, no. Entonces yo sí hago una conciencia con el cliente de decirle, a ver, ¿realmente este crédito lo necesita? ¿Para qué lo necesita? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Lo puede pagar? ¿Cuáles son sus compromisos? Etcétera, etcétera, ¿no? Para darle de verdad una asesoría correcta y adecuada y que no nada más se aviente así. Y bueno, pues estos son algunos de los principios básicos, pero yo creo que principalmente es confiar en Dios, tomarse de su mano, pedirle guía, pedirle dirección y mucha sabiduría. Amén. Y mucha paciencia. Mucha paciencia. Y mucha paciencia. Híjole, quisiera Sí. ahondar un poquito más todavía, pero sabemos que el tiempo se acota y yo agradezco mucho. Y si me lo permiten, pues me gustaría regalar 5 asesorías personas a 5 matrimonios para Claro, poderles sí. dar una orientación, precisamente porque tenemos la poca cultura de la prevención del ahorro, porque a muchos nos agarran los imprevistos y no sabemos para dónde correr. Y hay opciones y hay alternativas muy buenas para poder ahorrar y hacer. Yo tengo una estadística de cómo podemos dividir nuestros ingresos para aprovecharlos al máximo y que vivamos una vida más relajada. Excelente. Sí, muchas gracias, hermana. Claro que sí aceptamos esto para las personas que nos escuchen. Ahí está pues ahí está esta propuesta para que aprovechen esta asesoría financiera. 5 personas. Por favor, pongan sus comentarios, ¿verdad? Estas 5 personas que quieran, las primeras 5 que hagan sus comentarios. Y las siguientes 3 personas que hagan sus comentarios, yo les voy a regalar cada una una Biblia para que tengan esa manual de vida, esa orientación, también para que puedan encontrar el propósito de Dios en sus vidas. Si quieres darnos tu número de teléfono. Como ustedes. Adelante, adelante. Sí, Si quieres. es el 33 12 79 8441. 33 12 79 8441. 8441 con la hermana Sofi Rodríguez.
Muchas gracias. Recuerden, este es un espacio de Radio El Vive y de Cristo con Amor para el Mundo. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Continuamos profundizando en este tema de las finanzas, que se me hace muy importante poder profundizar en este tema para la ayuda de todos nosotros los que tenemos un matrimonio y una familia. Que Dios les bendiga. Gracias, César. Gracias, Kevin. Gracias, Juan Felipe. Gracias, hermana Sofía. Gracias, hermana Sofía. Que Dios les bendiga. Hasta luego.